El Profesor, profesor doctor Alfredo Enrique Cronagüeter. sí, Doctor, buenos días. Gracias por atendernos, doctor. No, es que no me gustan los títulos para nada. Por eso yo resalté, porque viste No, que yo, Quique nomás yo yo te soy, llamo por siempre por favor. eso, Quique. Por eso, Quique nomás. viste que yo Lo- te tengo registrado como Quique. y no, Quique, esos títulos rimbombantes son todos sí. bola, con todo respeto. Uno tiene que demostrar en la cancha lo que realmente supuestamente dicen los Así documentos y mismo. los Me títulos. gusta esa humildad, doctor. Me gusta esa No, humildad. con toda humildad te lo digo, No, no, sinceramente. yo sé, por eso te tengo registrado como Quique. En mi teléfono yo tengo Quique, porque es yo la, sé que no es te la gusta. segunda vez, porque la primera vez yo le pregunté, ¿te podemos llamar Kike? Entonces, auto, sí. Así mismo, me encanta, me encanta. Bueno, pero de todas maneras por una cuestión de respeto en En esta en realidad la de entrevista. admiración, Sí, Carlos. también. Pues nosotros No, admiramos gracias, bastante no. la trayectoria No, yo que soy un y aficionado nomás, un aficionado del derecho nomás, con todo Doctor, respeto te lo digo. estamos molestando porque vos fuiste No, director molestia. jurídico del jurado, ¿verdad? Este proyecto Sí, de reglamento por el cual se pretende, valga la redundancia, reglamentar la actuación de oficio. ¿Cuál es tu opinión con respecto al tema? mira, más allá de lo que implique un cargo, porque estuve por 8 años, ¿verdad? También estuve como director de la escuela judicial por Sí, seis señor. años. Eh, yo te diría, trabajamos en un proyecto en la Comisión de Reforma Judicial, en la nueva Comisión de Reforma Judicial, con asesoramiento de expertos magistrados del Ecuador, de Chile, sobre cómo llevar adelante una ley que contemple las distintas posiciones que resulten interesantes para la protección del bien jurídico tutelado en materia de administración de justicia, que es con la correcta impartición de justicia. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros presentamos un proyecto de ley. Ese proyecto de ley lamentablemente quedó truncado por el tema del COVID. No se reunió más la comisión durante un año. Y en ese contexto, la propuesta es más o menos con algunos aditamentos. No es el hecho de eliminar luego la oficiosidad, porque hay una cuestión acá, Carlos y Marco. Si uno mira el artículo 268, inciso tercero de la Constitución Nacional, que habla de las facultades que tiene el Ministerio Público como titular de la acción, que de esa manera aparentemente reemplazaría la oficiosidad en todo procedimiento. Sin embargo, no es tan así, porque si uno mira la parte final del 268, inciso tercero de la Constitución, dice, sin perjuicio de las facultades de actuar de oficio que le confiere la ley. Y como la ley del jurado estableció, y no es esta ley actual, desde el año 1995 tuvimos 3 leyes. Yo hice un trabajo incluso comparativo de que las 3 leyes son prácticamente idénticas. Lo único que incorporó la ley vigente es la figura del fiscal acusador, que tampoco tiene una redacción feliz, porque el fiscal acusador interviene cuando ya se dispuso el enjuiciamiento. Y en realidad tendría que ser al revés. El fiscal tendría que proponer una acusación y el jurado, como órgano imparcial, evaluar si corresponde o no el enjuiciamiento. Entonces, lo que nosotros entendemos, y siempre yo sostuve, es que cuando hay una denuncia que no está prevista en la ley, ojo, en la ley actual no está prevista la denuncia, lo que está previsto en la ley es que una persona denuncia a un fiscal o a un magistrado por comisión de delitos, en cuyo caso la denuncia tiene que formularse ante la Fiscalía General del Estado. Y es la Fiscalía General del Estado, si encuentra mérito, la que debe presentar acusación ante el jurado. Por lo tanto, la figura de la denuncia no existe, pero sí está prevista en el artículo 16 de la Ley 3759 la potestad que tiene el jurado de iniciar de oficio un enjuiciamiento. Y este es un tema que fue objeto de muchas discusiones, incluso muchas veces tuve discusiones en el ámbito académico diciendo de que yo era un inquisitivo. No es así. Simplemente la herramienta de la oficiosidad tendría
que ser reglamentada en el sentido de que no sea el presidente el que disponga de oficio el inicio de una investigación. ¿Me explico? O sea, que sea el órgano el que disponga la investigación. Porque acá no hay que confundir la investigación preliminar con el enjuiciamiento de oficio, Carlos y Sí, Marco. No exacto. es así. O sea, yo puedo disponer una investigación preliminar, ¿verdad? Y lo que se cuestiona es el hecho de que se pidan los antecedentes. ¿Por qué? Y yo entiendo la psicología del fiscal y del magistrado cuando recibe un oficio del jurado donde dicen, tráeme las compulsas, que dicho sea paso también tendría que ser previsto a través del sistema digital, porque me consta que cuando yo estuve como director me decían muchas veces los jueces magistrados, es una vergüenza, tuve que gastar algo así como 1,5 millones guaraníes para enviar 20, 30 tomos, y eso no es justo, es cierto, no es justo. O sea, pedir las copias, yo creo que hoy tendría que ser a través de la transmisión digital, y de esa manera ahorrar el costo. Pero más allá de eso, yo creo que lo que sí se tiene, en lo que no se puede perder de vista, es muchas veces informaciones en las que muchos ciudadanos tienen miedo de denunciar por A o B circunstancias, pero es que se hace eco la prensa. Me explico, pues muchas veces el jurado, actuando a través de información, constató irregularidades y finalmente resolvió con alguna sanción como producto de esas informaciones. Yo creo que la ley tiene que ser modificada. Yo creo que la ley tiene que establecer un procedimiento en el que cuando se va a abrir una investigación preliminar, se le permita al magistrado previamente ser oído y se amerita traer los antecedentes. Pero eso hay que reformar. O sea, Mientras no se reforme, la ley no a través de un reglamento. claro, el reglamento lo que podría es atender. Yo Sí. digo nomás una idea. El reglamento lo que podría decir es, a los efectos de la aplicación del artículo 16, siempre se dispondrá oír previamente a la persona involucrada en algún evento que tuvo connotación pública, a los efectos de que presente un informe. Y eso se evalúa. Y si eso no es satisfactorio, entonces se piden los antecedentes. Lo que yo creo es que no hay que hacer es que de entrada se pidan los antecedentes. Y otra cuestión que vos mismo sos testigo, de que tanto tiempo cubriste el área judicial y seguís cubriendo, es que el el presidente del jurado tenga esas amplísimas facultades. Yo creo que se trata de un cuerpo colegiado, y hasta yo creo que eso haría que se eviten situaciones como las que se dieron hace poco. Es decir, Sí. Que no cargue la responsabilidad solamente una persona y los demás digan, yo no sabía. ¿Cómo vos no vas a saber lo que pasa en el lugar en el que vos estás resolviendo? Me parece hasta incluso una inocentada. Es lo mismo que nosotros tres formemos una asociación y vos no sepas lo que yo estoy haciendo. Si justamente la tarea que tenemos que tener los tres, si formamos una asociación, es controlarnos mutuamente. En eso consiste el cuerpo colegiado. Entonces yo creo que más allá de la intención de reglamentar, yo creo que es importante cuanto antes modificar la ley y sí establecer un mecanismo de acceso ciudadano ante la gestión judicial. Voy a explicar mejor. Yo creo en la acción popular. Yo Sí. cuando trabajé en la reforma del Código Procesal Penal, algo que se me opusieron y quedé solo, es que la víctima pueda ser representada por asociaciones de defensa de los derechos de la víctima. Por ejemplo, asociaciones que quieren defender intereses patrimoniales del Estado. Entonces, ellos se pueden presentar como denunciantes. Yo quiero sacar la figura de la acusación, que sea la figura de la denuncia y que la denuncia sea analizada previa oportunidad que se le da al magistrado o al fiscal acerca de los hechos que supuestamente son señalados o sindicados como irregulares. Así mismo, yo estoy de acuerdo, justamente creo que un magistrado me explicó ayer, porque viste que el magistrado con buena trayectoria y que actúa y que falla y que dicta sus resoluciones en forma transparente, en forma honesta, sinceramente no le tiene temor a ninguna investigación, doctor, ¿verdad? Así mismo, Entonces, así mismo. por ejemplo, dice, bueno, estamos de acuerdo por el tema inquisitivo. Entonces yo le pregunto, y él
me pasa, dice esa idea que vos estás explicando, el tema porque la sociedad tiene que tener un representante, o sea, tiene esas asociaciones, como vos estás diciendo, justamente me pasó en ese sentido, me estaba escribiendo, ¿verdad? Yo también creo. Que se tiene, y eso por supuesto, o sea, está luego establecido, pero en el tema del Ministerio Público, en la ley orgánica del Ministerio Público, que la sociedad, o sea, los ciudadanos organizados, o la ley lo obliga al Ministerio Público a trabajar con las organizaciones sociales, ¿verdad? Entonces, más o menos pero sería una especie... el procedimiento lo que queremos. Nosotros lo que queremos es más allá de eso, que pueda instar el procedimiento, porque no es asumir el rol de parte. La gente confunde instar el procedimiento con el rol de parte. Yo le llamo a esto lo que en tecnicismo se llama noticia criminis. Pero no quiero hablar de noticia criminis, noticia de irregularidad. Sí. Si mañana, yo te voy a poner un ejemplo, si mañana sale en una publicación, y voy a poner en ABC Color, en Última Hora, en La Nación, sale una cuestión, dice, juez meteóricamente, porque yo sé lo que pasa, el título es a veces rimbombante. Sí, exacto. ¿Verdad? Entonces el magistrado se siente afectado por eso, diciendo, pero crean un poco, por una publicación vos no me podés, no, yo creo que ahí lo que hay que pedir es un informe, hasta que tiene que ser un informe oral, yo no estoy con la escritura. ¿Verdad? Entonces, ya que tenemos medios telemáticos, entonces se le fija una audiencia cuando el pleno del jurado lo resuelve. Lo que no hay que permitir más es que lo haga el presidente, porque después eso le compromete a todo el órgano y ahí todo el mundo se lava las manos. Claro, pero esa no se puede reducir esa facultad del presidente a través de un reglamento, o sea, solamente se puede hacer a través de una. Ahora te quiero ejemplificar, y eso que vos estás diciendo es muy importante, ese pedido de informe, aunque sea, o sea, sobre todo oral, como vos estás diciendo. Estas últimas publicaciones, incluso que hoy aparecen, las publicaciones hablan del blanqueo de 2 exintendentes de Hernandarias, ¿verdad? Sí. Habla del blanqueo de 2 intendentes de Hernandarias y después cuando uno lee, primero le acusa, o sea, se les indica a la jueza Garcete, digamos, de ser complaciente, y por otro lado, y no se resalta eso, dice, en la audiencia preliminar, la fiscal Gadea, Rosa Carolina Gadea, primeramente acusa y después se allana el sobreseimiento definitivo, dice, ¿verdad? Entonces, yo como ciudadano quiero saber qué le hizo cambiar de postura. Yo, ciudadano común y corriente, quiero preguntarle, doctora, ¿es cierto que usted acusó y después se allanó al sobreseimiento definitivo? ¿Y cómo no le va a llamar la atención a un miembro del jurado, doctor? Cierto, tenés razón. Es que ahí viene... Estaba escuchando atentamente y justamente se me venía en mente, es que es gráfica esta situación de la jueza Garcete. ¿Por qué? Porque ayer también sale una publicación donde dice, jueza blanquea a 2 policías que estaban metidos en un tema de extorsión a ver un poco, a un brasilero, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Sí. ¿Qué pasa si el fiscal en la audiencia preliminar se va y dice, no, yo desisto de la acusación y presento un sobreseimiento definitivo? Cierto. No puede hacer nada. No puede hacer nada. Está atado en un sistema acusatorio. Sí, en un sistema acusatorio. Exactamente. Entonces ella dice, incluso yo utilicé el artículo 358. Claro, le dio trámite de oposición. Trámite de oposición. ¿Y qué hace la defensa? Adjunto. Apela. No, apela la defensa. Es inapelable. Claro, entonces, entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer? O sea, yo hice hasta donde yo pude. El 358 y el 314 creo que son trámites de oposición. Me atan de pie y mano. O le ata de pie y mano al juez. Pero eso, desde el punto de vista de la ciudadanía y desde la prensa misma, tenemos que hurgar, preguntar, hasta suplicar a que los actores de justicia expliquen realmente qué es lo que pasó, ¿verdad? Yo lo que creo, y yo entiendo perfectamente, yo lo que creo es que urge, yo no creo ni siquiera, yo sostengo, si vamos a esperar la reforma de todas las leyes, a veces yo suelo decir que la formación de comisiones para reforma son pretextos para demorar. Sí, señor, comparto. Entonces, mejor que se presente algún proyecto que diga
vamos a eliminar el artículo 16 in fine de la ley 3759 en el sentido del enjuiciamiento de oficio y cambiamos el 17, eliminamos la acusación y ponemos la figura de la denuncia, estableciendo que lo pueda hacer una organización jurídicamente reconocida de defensa de las víctimas y que estén vinculados a los hechos que fueron juzgados, el abogado interviniente y las partes de un proceso en el que aleguen mal desempeño de funciones o comisión de delitos en el ejercicio de funciones. Fíjate, 2 artículos nomás tenés que cambiar. Dos artículos. Doctor. Y con eso solucionar el problema. O sea, yo no veo mucho, o sea, yo entiendo que el reglamento está hecho para optimizar el funcionamiento interno, pero no para modificar la ley. Eso Así no es mismo. posible. Y en este caso se le otorga facultades a los miembros, facultades que la ley no le otorga. O sea, yo no puedo por un reglamento decir ahora, a partir de ahora, esta denuncia que entra esta semana le va a ir a Marcos Benítez porque él está de turno. La próxima semana le va a ir a Carlos Benítez porque Carlos Benítez va a estar de turno. Porque la ley no me otorga a mí esa facultad. Le otorga todas esas facultades extraordinarias al presidente del jurado, así como vos estás diciendo, que se le limite sus funciones. Entonces... En realidad, Carlos, te cuento que el último artículo de la ley 3759 habla de un reglamento general. Claro. Habla. El último artículo. Entonces, lo que podrías vos establecer ahí en el reglamento, pues hay una facultad reglamentaria que tiene exclusivamente el jurado. Lo que pasa es que nunca reglamentaron. Ese fue el problema. Hubo 2 reglamentos y contradictoriamente el presidente que dictó el reglamento se encargó de derogar el reglamento. O sea, ¿y por qué se hizo eso? Porque era un reglamento bastante coherente en cuanto a los pasos que había que seguir conforme a la ley. Muchas de esas normas que están hoy circulando ya estaban en ese reglamento originario. Entonces, lo que yo creo nomás es que vos podés hacer el reglamento y el tema, yo te voy a hacer una cosa, si vos lo que querés es eliminar la sospecha, ¿para qué vas a crear los turnos? Justamente, porque hay una realidad. Si yo creo el turno 1, turno 2, turno 3... Yo voy a esperar que se presente... Es lo que ocurría con el proceso civil. Así de que mismo. del expediente 1 al 200 y vos esperás, no, en ese juzgado vamos a esperar el siguiente juzgado. Entonces, por ahí viene, o sea, no me parece nomás una... O sea, yo creo que... Yo sostengo lo que alguna vez me había dicho Julio Mayer en una conferencia en Santiago de Chile. Uno cuando va a tratar sobre protocolos, sobre reglamentaciones de lo que ya está arreglado, tiene que usar mucho la inventiva y la imaginación. O sea, no poner cuestiones que no están en o sea, en realidad lo que ellos quieren es un protocolo de actuación. Y el protocolo de actuación lo que tiene que hacer es mejorar lo que ya dice la ley, pero no cambiar lo que dice la ley. Claro, o sea, a mí eso me preocupa. Exacto, no tiene que cambiar o tampoco ese tipo de protocolo que hizo el Ministerio del Interior o la policía, que queda en manos de ellos determinar cuándo o no ejecutan una disposición judicial, por ejemplo. O sea, eso es absurdo. Sí. Eso es absurdo. O sea, un juez ordena y la policía establece cuándo va a ejecutar un reglamento, cuándo va a ejecutar la orden judicial, ¿verdad? Ahora, en conclusión, doctor, o sea, vos si me explicás bien, porque quiero entender bien, porque mira que este es un tema, te llamamos porque es un tema de interés y sobre todo para los gremios grandes, en este caso de los jueces y de los fiscales, ¿verdad? Y yo creo que muchos de ellos nos están escuchando y si nos escuchan en este momento, evidentemente hay gente que escucha y después les pasa las grabaciones. Entonces quiero una conclusión tuya. A ver, la oficiosidad, entonces, ¿vos estás o no estás de acuerdo con que se elimine la oficiosidad? Yo no estoy de acuerdo con la oficiosidad. Ojo, no estoy de acuerdo con la oficiosidad. No estoy de acuerdo. Lo que sí considero es que mientras subsista la ley y como hay acciones de inconstitucionalidad que se plantearon y que nunca se resolvieron, que tendría que haberlo hecho la Corte Suprema de Justicia, si vos querés reglamentar hoy bajo el pretexto de que con eso querés eliminar la oficiosidad, eso no es correcto. Lo que vos tenés que hacer es reformar el artículo 16 y el artículo 17 de la ley, por lo menos de manera emergencial, si vos querés hacerlo de manera inmediata. Así como reformaron
las medidas alternativas sustitutivas a tambor batiente en una semana, ¿por qué no lo podrían hacer en una semana en 2 sesiones? ¿Me explico? Entonces, sí. Yo creo que el reglamento no puede borrar lo que ya está escrito en la ley, porque el reglamento, por el orden de aplicación de las normas, nunca puede estar por encima de una ley. Entonces, yo creo que si vamos a discutir la oficiosidad, en todo caso, lo que creo que el reglamento tiene que resolver es un procedimiento más transparente y que asegure al justiciable, en este caso el magistrado y el fiscal, de que tenga el derecho a ser oído previamente antes de que se resuelva el enjuiciamiento de oficio. Ya no me importa si el enjuiciamiento o la investigación preliminar la abre el presidente, pero por lo menos tengo el derecho de ser oído y que eso sí establezca el reglamento. Y si vos le das ese derecho, finalmente el jurado va a poder resolver si utiliza o no su facultad oficiosa, pero habiéndole oído previamente al afectado, con lo cual se cumple con un principio elemental de imparcialidad que se traduce en la bilateralidad, porque yo, para poder aplicar el derecho, tengo que saber los hechos, y los hechos en igualdad de oportunidades tienen que ser evaluados principalmente cuando es oído previamente el fiscal o el magistrado que está bajo sospecha. Doctor, y es excelente, o sea, lo que tenés que garantizarle es su derecho a la defensa entonces a esa persona. Yo estoy a favor, es fundamental, o si no, es un sistema inquisitivo. De hecho, la oficiosidad es una remo del sistema inquisitivo, hay que cambiar alguna vez. ¿Y el cómo? Día que se discuta la Constitución, tenés que eliminar esa última parte del 268 numeral tercero. Doctor, que es una remo del sistema inquisitivo. ¿Y cómo hacemos, o sea, si eliminamos la oficiosidad, cómo hacemos? Por ejemplo, en estos casos que se publican, cuando dudamos de la actuación de los jueces y fiscales, cuando se dice, la fiscal acusó, pero en la audiencia preliminar se allanó al pedido de sobreseimiento definitivo del señor Juan Pérez. Entonces, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer para que ese caso sea investigado entonces por el jurado de enjuiciamiento si vas a terminar la oficiosidad? Vamos a suponer... Hoy tenés... Te respondo rápidamente. Tenés hoy una figura que está prevista en la ley 759, que es el fiscal acusador. Organiza tu oficina de asesoría jurídica con fiscal acusadores y que ellos inicien y propongan al pleno del jurado una investigación preliminar a los efectos y ellos traigan, me explico, vos tenés que usar los insumos que ya tenés. Sí. Ya tenés pues tu figura del fiscal acusador. Bueno, Deja al fiscal acusador que participe solamente en el momento de la producción probatoria de un enjuiciamiento y dale vida a esa figura al principio. O sea, que el fiscal acusador, ante una publicación como la que vos señalás, ponga conocimiento del Pleno con un dictamen diciendo esto y esto es llamativo, es sospechoso, y eso llama la noticia del hecho. Y se pone a conocimiento del Pleno. La otra alternativa es reformar la ley, ampliar el concepto de víctima y que las asociaciones también puedan hacer presentaciones sin formular acusación, sino presentando denuncia. Obviamente, siempre se contrae responsabilidad cuando la denuncia es notoriamente infundada o es temeraria o maliciosa. Eso está en todos los códigos, así que no es un invento el que estoy planteando, ¿verdad? Excelente. Marcos, ¿alguna pregunta, doctor? Clarísimo. Doctor, te agradezco un montón porque tenemos un panorama mucho más claro y es importante tener, justamente queríamos tener la postura tuya en ese sentido, ¿verdad? Porque resalto, ¿verdad?, tu experiencia ahí y también como director de la Escuela Judicial y sobre todo por muchos años como director del jurado de enjuiciamiento, porque tenés una visión, o sea, no solamente de afuera, sino también, o sea, de adentro mismo, porque vos estuviste trabajando ahí y hablaste incluso del proyecto. ¿En qué año se presentó ese proyecto? Ese proyecto se presentó en el año 2018. 2018. 2018. Y estábamos estudiando en el 2019 hasta febrero, hasta que vino la pandemia y ahí se truncó todo. Tenemos que retomar seguramente. Sí. Pero tengo entendido que hay proyectos ahora. Creo que está el proyecto del senador Sergio Godoy y eso se está estudiando ahora y seguramente que, ojo, esos proyectos ya están eliminando la oficiosidad. Doctor, y así de esta forma, o sea, ¿les cuesta a las autoridades o a los responsables explicar? Porque no quieren atender el teléfono, no atienden, o cuando explican, yo creo que no entienden luego para empezar, ¿verdad? Entonces, no, en serio, porque cuando es didáctico, ¿verdad? O sea,
a uno incluso le puede hacer variar su postura, ¿verdad? Vamos a suponer que yo esté en contra de la eliminación, pero cuando se explica, no, es que vamos a eliminar, acá podemos, este remedio procesal, están los fiscales acusadores en este momento, y en la próxima, claro. Bueno, porque es un sistema inquisitivo, entonces vamos a darle participación a los ciudadanos, al grupo de María Esther Roa, entonces que ellos se puedan presentar y ir como denunciantes, pero sin exigirle un inmueble o $1 millón o $100,000, ¿entendés? Entonces es importante cuando se explica porque se entiende. O sea, evidentemente nuestras autoridades no entienden todavía que hay que explicar, que hay que salir a explicar. Si uno defiende un proyecto, tiene que saber bien del proyecto. O sea, y creo que la mayoría toca de oído, ¿verdad? Por eso es lo que... Bueno, pero en conclusión, doctor, te agradecemos mucho. No sé, ¿algunas palabras finales? No, yo solamente quería decir nomás que el concepto de transparencia hoy está imbricado en todos los ámbitos y es uno de los principios que se manejan en todos los ámbitos. Acceso a la justicia por vía de la transparencia, de la publicidad de los actos de gobierno. Esos son aspectos que ya no van a tener retroceso. O sea, le gusta o no le gusta a la gente, tenemos que buscar los mecanismos de control. Y yo te voy a ser honesto, hoy hay mayor crítica sobre la actuación judicial y yo lo considero saludable gracias a que se están transmitiendo juicios en vivo, que se están transmitiendo sesiones en vivo. Uno puede decir, espera un poquito, lo que está diciendo no tiene consistencia, lo que está diciendo me parece interesante o convincente. O sea, esas son las herramientas que hoy están en juego y que yo creo que hay que explotarlas. Si las explotamos, vamos a contribuir primero para la ciudadanía para aproximar sobre el conflicto en sí que debe resolver un juez. Y en segundo lugar, para adquirir más confianza. Ojo, yo suelo decir algo. Cuando yo no le involucro a la sociedad tiene el legítimo derecho a sospechar lo que vos haces a puerta cerrada. Pero cuando vos le involucras, le haces también responsable o copartícipe. Así que su crítica también va a ser una crítica contra sí mismo. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo. Que tengas una muy buena jornada. Igualmente para ustedes. Adiós. Gracias. Usted está escuchando PDS.